Continuamos con Drew Rotzank, los 7 experimentos más aterradores realizados en seres humanos. Oye, qué miedo, qué miedo. Hace muchos años hice un video al respecto. Si eres audiencia de Huesos Negros, lo recordarás. De piel sí, de Pero hueso no. lo que no te dije hace una década es que apenas un top 7 no basta para cubrir estos, los experimentos más crueles jamás realizados sobre tus semejantes. Atravesaremos un océano de sufrimiento. Lo que verás a continuación tiene el potencial de arruinar tu cena, tu paz, tus sueños. Te costará en todo momento concebir cómo hay gente que pudo ser tan atroz, despiadada, sádica. ¿Sabían que en Perú quisieron hacer una esterilización forzada? No es broma. O sea, peruanos querían hacer una esterilización forzada a la sociedad indígena de su país porque se creían superiores. Y ustedes van a decir, bueno, pero era un grupito. No, 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 era el mismo gobierno. Y el gobierno esterilizó un montón de población indígena sin su consentimiento porque según ellos eran mejores. Había un güey que era, creo que chino o japonés, no sé, que gobernó ahí en Perú. Y ese güey fue el responsable que dijo, güey, esterilícenlos. Qué horrible, ¿no? O sea, aparte peruanos, y es como, güey, peruano no esteriliza peruano. No te pases de lanza, Cruel. güey. O sea, no Prepárate tienes muy bien derecho. porque estos son los 7 Nadie, pero experimentos tú más menos. aterradores realizados en seres humanos, parte 2. Número 7. Digo, digo que quisieron porque realmente no fue que lo hicieron completamente. O sea, fue como que lo hicieron a mucha gente, cosa horrible, pero no lograron su cometido, que era realmente extinguir a la sociedad indígena en Perú. Lauretta Bender se conoce como una de las mayores exponentes de la neuropsiquiatría. Inventó el test gestáltico visomotor, el cual se usaba para encontrar si los niños, niñas o adolescentes tenían retraso mental, problemas de aprendizaje o alguna lesión cerebral. Pero varias de sus investigaciones fueron cuestionadas por la crueldad que provocaba al intentar sustentar algunas de sus tesis. Uno de los experimentos más criticados de la historia y por el que nunca fue investigada era el de ejercer choques eléctricos y suministrar potentes alucinógenos a niños esquizofrénicos con el objetivo de fomentar su sociabilidad. En ocasiones, estos alucinógenos provocaban malos viajes tan traumáticos en los infantes que la delicada psique de estos no pudieron soportarlo. Por esta razón, miles de niños que pasaron por sus manos quedaron con traumas que los llevaron en muchos casos al número 7. La verdad es que no es nada novedoso, lo que dijo esta señora. Número En la actualidad 6. siguen haciendo eso de medicar niños así de manera inconsciente. Este experimento se llevó a cabo en tierras guatemaltecas entre los años 1946 y 1948, encabezado por el científico estadounidense John Charles Cutler. El experimento, respaldado por el gobierno de Estados Unidos, consistió El hombre en Mewing. infectar de sífilis a más de 1.500 guatemaltecos entre enfermos psiquiátricos, presos, prostitutas, soldados, ancianos y niños huérfanos. Como ves, a los estadounidenses les importó muy poco quién fuera el sujeto de prueba. Para ellos, estos habitantes del tercer mundo eran completamente descartables.
En Colombia tenemos un expresidente que mataba a campesinos y los vestía de guerrilleros para que la gente viera que estaba luchando contra ellos, además de que también daba entre comillas seguridad, pagándole a los carteles para que hicieran su verguero más discretamente. Güey, por alguna razón como que al gobierno siempre le ha cagado, ¿no? El pueblo humilde. Cuando realmente el pueblo humilde, si lo ves desde una forma maquiavélica, es como el más fácil de manipular, o sea, es el más conformista, entre comillas, eh, y es el que genera más dinero, porque los ricos es como que, a ver, sí generan mucho, pero, o sea, estamos de acuerdo en que esos ricos tienen ese dinero gracias a la clase trabajadora y no a que ellos sea como que no mames, soy bien inteligente o hago lo que hacen mil hombres. No sé, si yo fuera el gobierno diría, güey, pues prefiero tener a 1000 trabajadores, güey, que se conforman con un peso, en vez de a 100,000 burócratas que me van a andar poniendo peros para todos y con poder y que les voy a tener que dar 1000 para que estén a gusto. Además de que, o sea, es que la verdad es que en este mundo, güey, el ser malo trae menos beneficios que el ser bueno. Entonces, ahora sí que si no quieres ser bueno por motivos éticos o de educación o simple humanidad, pues sé bueno de forma, ahora sí que maquiavélica, porque es lo más conveniente, güey. ¿Quieres saber lo peor? Las víctimas no tenían idea de haber sido infectadas de sífilis. Ellos acudieron creyendo que los iban a vacunar. La sífilis es una enfermedad horrible si las hay. Para muchos, de hecho, la segunda peor enfermedad venérea después del SIDA. Te invito a que busques en internet cómo es morir de sífilis. Y espero que no hayas comido antes. Una vez contagiados, los médicos les suministraban una serie de drogas y químicos para probar si era posible evitar la propagación y el desarrollo de esta enfermedad. Incluso hay evidencia de que algunos médicos pagaban a las víctimas para que tuvieran relaciones sexuales con las prostitutas que ellos sabían estaban infectadas. Otras veces iban más allá, como por ejemplo provocar una herida en el pene de la persona para luego rociarles cultivos de bacterias de sífilis con el fin de que se contagiaran. Estos pobres infelices estaban en una situación económica tan carenciada, tan miserable, que aceptaban por poco dinero estas mortíferas vejaciones. No fue sino hasta el año 2010 cuando la secretaria de Estado Hillary Clinton ofreció unas meras disculpas públicas al pueblo guatemalteco por los experimentos cometidos. Eso es lo que tiene a veces la corrección política. Se considera que unas disculpas cubren atrocidades que irónicamente estuvieron casi al nivel de los experimentos con seres humanos realizados en campos de concentración nazi. Número 6. Sí, como que los países latinoamericanos somos como que los conejillos de India, ¿no? De Estados Unidos. Aunque eso sí, nosotros somos como México los favoritos, ¿eh? Sí, siento que México dentro de la oficina así Godín que es Latinoamérica para Estados Unidos, sé como que México es el de aquí está su cafecito, patrón, aquí está. Así de, ¿sabes? O sea, como que nos miran así de todo, o sea, todos ustedes son como nada para mí, pero dentro de la nada, pues México es el que se iba a la estrellita, ¿sabes? Es el que es México, pues. Ay, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Si me va a dejar ir a la junta de empresarios, de accionistas, sí, sí te voy a dejar ir. Tú vas a ser el que va a servir el café. Ah, gracias. Así, México es el gracias. Gracias por dejarme servirle, señor Estados Unidos. Número 5. Aquí está tu leche con plomo, México. Uno no sabe si el médico que mora el quinto lugar fue negligente o simplemente víctima de los escasos conocimientos científicos de su época. Este hombre
es el único en la lista que no tuvo víctimas más que sí mismo. Y no porque se haya alcanzado a inocular alguna enfermedad, sino por otra cosa que quiero que desde ahora imagines muy bien en tu cabeza. Te presento a Stubbins Firth, médico de Filadelfia en 1800. Según él, la fiebre amarilla, conocida también en su tiempo como vómito negro, no era una enfermedad infecciosa, a pesar de que había matado a 5.000 personas tan solo en Filadelfia. Para probar su teoría, Firth hizo toda clase de experimentos asquerosos en sí mismo. Con navajas se hizo cortes en los brazos. Dentro de las heridas abiertas y sangrantes, aplicaba chorros de su propio vómito hasta crear una capa. Utilizando un gotero, el sujeto, Juan Colirio, bombardeó sus globos oculares con vómito, también suyo y de otros pacientes. Sucedía algo increíble. El buen doctor no se enfermaba. Entonces decidió ir más allá y probó hacerse nuevas heridas en el cuerpo y aplicar el vómito de otros pacientes con fiebre amarilla. Los esfuerzos realizados para probar con otros fluidos corporales obtuvieron los mismos resultados. Firth estaba lleno de vómito y oliendo a vómito, pero sano como un roble. Más tarde se demostró que las muestras que Firth había utilizado para sus experimentos procedían de pacientes en etapa tardía de fiebre amarilla que, pasa y resulta, ya no eran contagiosas. Míralo, El míralo. sujeto descubrió, sí, que la fiebre amarilla en etapa tardía no contagia, pero de Pinche resto tramposo, güey. estuvo perdiendo el tiempo. Sus teorías eran tan solo 50% acertadas. En la actualidad, donde hemos tenido que tolerar videos como 2 chicas y un vasito, el doctor Stubbins Firth, si bien no destacó como científico médico, sin dudas habría sido un ídolo de Internet. Número 5. Sí, sería un gurú tipo así Temach, güey. Número 4. Lo que mora en este puesto no es un solo experimento, sino una serie de tales que se efectuaron sobre población civil de forma abierta, con efectos atroces. Se trata de las pruebas realizadas por el gobierno estadounidense con radiactividad en el marco de la Guerra Fría o en la etapa previa de la misma. Los casos más graves consistieron en inyecciones de plutonio a seres humanos, que fueron realizados de forma secreta a partir del año 1944. Otros experimentos se realizaron de forma... A ver, güey, pregunta. O sea, ¿por qué si puedes agarrar, por ejemplo, sangre humana, o sea, sangre así que te metes una jeringa y la pones ahí en un tubito y le echas un poco de plutonio a esa sangre y ves qué pasa? ¿Por qué si haces eso y notas que la sangre se muere, por qué le inyectarías a un humano? Porque yo entiendo, ojo, no se me hace correcto, pero yo entiendo el por qué hacían ciertas pruebas en humanos. Lo que yo no entiendo es por qué hacían pruebas donde ya sabían prácticamente qué iba a pasar. O sea, es obvio que si tienes sangre y tienes un líquido y le pones a la sangre ese líquido y la sangre se muere, las células de la sangre fallecen, ¿qué crees que va a pasar si se le inyectas a un humano? O sea, es obvio que va a tener el mismo efecto que en la sangre. Pública e involucraban el uso de elementos radiactivos para comprobar sus efectos terapéuticos. O sea, lo que empezó con la buena intención Se de pensaban que se iban a volver Hulk, güey. Pronto se convertiría en un infierno para el mismo. De alguna manera, creyeron que la radiactividad ayudaba con la depresión. En 1963, la Universidad de Iowa llevó a cabo estudios con bebés sanos a los que se les hizo ingerir yodo 131.
un elemento muy radiactivo. Entre 1945 y 1949, 820 mujeres embarazadas de bajos ingresos económicos recibieron dosis de hierro radiactivo en la Universidad de Vanderbilt. En 1963, 131 presos de los estados de Oregon y Washington recibieron $200 cada uno por dejarse exponer a radiaciones en los testículos que eran 100 veces superiores al máximo permitido. ¿Por qué justo en los testículos? En 1949, los Institutos Nacionales de la Salud introdujeron pequeñas dosis de radiactividad en el desayuno de niños con retraso mental para comprobar cómo se producía la absorción del hierro por el organismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué niños con retraso? O sea, ¿cómo relacionan el retraso con el hierro? Ellos consideraban que los niños con retraso mental eran completamente descartables, o cuando menos, intuían desde el vamos que experimentar con ellos era preferible a experimentar con niños sanos. Como te podrás imaginar, esta serie de experimentos dejaron mares de hombres, mujeres y niños muertos. Como si eso no fuera suficiente, ten en cuenta que la muerte de todos y cada uno de ellos fue absolutamente dolorosa. Radioactividad en las películas. Oh my god, ahora soy verde y puedo levantar 8000 veces mi peso. Radioactividad en la vida real. Jesse, ¿por qué tengo cáncer? Jesse, ¿por qué solamente esta mierda provoca cáncer? Número 4. Número 3. El doctor Marion Sims es considerado el padre de la ginecología. Sus contribuciones al nacimiento y desarrollo de la medicina exclusivamente femenina son innegables. Pero, bajo ese legado, hay un maremoto de brutalidad, crueldad y desenfreno. Su historia plantea un dilema tan inquietante como monstruoso. La ciencia del Dr. Sims se fundó sobre la experimentación en seres humanos, muchas veces con fatales consecuencias. Sims confiesa en su autobiografía que en repetidas ocasiones las mujeres negras sobre las que experimentó, porque sí, Pone yo el que energía nuclear en la ficción, oh my god, esta cosa es peligrosa. Energía nuclear en la realidad, y si esta madre es solo agua caliente. Experimentaba exclusivamente con mujeres negras, era que las colocaba sobre una mesa, apoyadas sobre sus rodillas y codos, sin ropa, sostenidas a la fuerza por otros hombres, mientras él les introducía elementos en sus vaginas para practicar cirugías experimentales. Todo eso ocurría sin anestesia y, dado el contexto de la esclavitud, sin el consentimiento de estas pobres mujeres. No era diferente de Joseph Mengele cuando experimentaba con mujeres judías en los campos de concentración. Los gritos que emanaban del laboratorio del Dr. Sims eran pesadillescos. Atormentaban incluso a los esclavistas de la época, que lo consideraban demasiado cruel. Estaba postrada y pensé que moriría. Escribió pocas horas después de confirmar que su primera cirugía había fracasado. Al poco tiempo, sobre esa misma mujer que él mismo escribió que pensó que moriría, realizó un segundo experimento, aun cuando estaba completamente inflamada y moribunda. Al buen doctor eso le importaba poco. Destaca una joven esclava llamada Anarca, que se sabe llegó a manos de Sims cuando ella tenía tan solo 17 años. En un lapso de 4 años, Sims le hizo 30 cirugías experimentales sin anestesia
y no respetó ni siquiera el embarazo posterior de esta chica, que ocurrió por obligación suya. Tantas pruebas le hizo que logró la técnica adecuada para cerrar las fístulas que él mismo le llegó a producir en la vagina usando sutura de plata. Uno apenas puede imaginarse el dolor insoportable de esa joven esclava siendo cosida y cortada 30 veces sin anestesia de ningún tipo en sus partes íntimas. Sims se llevó toda la gloria, mientras que Anarca, la mujer negra sobre la que experimentó, murió poco después, debilitada por tantas laceraciones en sus partes íntimas. No mames. 3. Marion, pero con una C antes del O, ¿no? 2. Pinche pendejo. Lo que mora en este puesto no es tan terrible por los experimentos en sí mismos, de los cuales no tenemos mayor detalle que el saber que posiblemente se trataban en su mayoría de disecciones. El tema está en la manera en que eran adquiridos los cadáveres con los que realizaban los experimentos, por lo cual el segundo lugar en este top se lo lleva algo perverso que se hizo en pos de la ciencia, no a nombre de un experimento en sí. Verás, en el siglo XIX era muy difícil obtener cadáveres para fines de investigación médica. Una de las únicas formas en las que se podían conseguir eran a través de los cadáveres de ejecutados, pero como estos no eran suficientes, era muy normal recurrir al mercado negro, o séase, el que estaba fundado principalmente por el robo de cuerpos en los cementerios. Esto es inmoral en sí. Imagínate entonces que un día descubres que usaron el cadáver de tu tía para experimentos. Pero créeme, lo que mora aquí en el segundo lugar se pone mucho peor. Es acá cuando entran dos señores llamados William Burke y William Hare. Estos tocayos eran dueños Llegué a ver de un una corto casa de de estos huéspedes güeyes. en Escocia. Y dada la demanda de cadáveres por parte de la ciencia, ellos pronto consiguieron una forma tan inteligente como execrable de cubrir la demanda. Burke y Hare se dedicaban a ejecutar a sus propios clientes, sus propios huéspedes, para después vender los cuerpos al anatomista Robert Knox, investigador privado de la Escuela de Medicina de Edimburgo. Se dice que entre 1827 y 1828, estos hombres asesinaron a más de una docena de inquilinos. He aquí un dato perturbador. En la inmensa mayoría de las veces, las películas de horror con temas de sobra conocidos por todos nosotros se inspiraron, sí, en historias reales. He aquí un caso típico. Los huéspedes de Burke y Hare entraban al hospedaje sin saber que no solo serían ejecutados traicioneramente, sino que sus cuerpos serían desecrados para la ciencia. Y para que la policía no se diera cuenta de lo que hacían, estos tipos los asfixiaban, de modo que no quedaran marcas en los cuerpos. A partir de este hecho, el lenguaje británico acuñó la palabra burking, que significa matar comprimiendo el pecho de la víctima hasta asfixiarla, como herencia del nombre de uno de los asesinos, William Burke. Como consecuencia de estos asesinatos, Burke y Hare fueron condenados a la horca, y el gobierno británico tuvo que cambiar sus leyes respecto a la Que los disección usen de a ellos cuerpos. como cuerpos ¿La para cerecita sobre el experimentos. pastel? Los cuerpos de William Burke y William Hare fueron usados para la ciencia. Claro. Número No es lo menos que se 2. merecen, güey. Número 1. Nos llevaron a una barraca
donde vi a mujeres operadas. Les habían operado las piernas, cortado tendones, los músculos, rasgado la piel. Se les veía el hueso, todo para experimentar con el cuerpo humano. Tenían unas cicatrices horribles. A otras mujeres les inoculaban productos químicos o sufrían amputaciones. El testimonio de Conchita Ramos, superviviente española en el campo de concentración de Ravensbrück, es solo una muestra de quienes vivieron los sádicos experimentos médicos que perpetraron sobre esta mujer durante la Segunda Guerra Mundial. Ten en cuenta que Conchita vio con sus propios ojos un pesadillesco, insoportable escenario de horror que solo llegas a ver en un videojuego. Este top termina, pues, tal como empezó, con una mujer como protagonista. Te presento a Herta Oberhauser, una enfermera nazi que disfrutaba extirpando y reimplantando partes del cuerpo de niños y mujeres para verificar su grado de recuperación. Su sadismo llegó a tal punto que la mayoría murió en la sala de operaciones. Tras los juicios de Nuremberg y su ínfima condena, este monstruo vivió en libertad y siguió ejerciendo como dermatóloga. Y pinche vieja sin cejas. Los experimentos de Oberhauser fueron de los más perversos y dolorosos practicados. Se basaban principalmente en infligir heridas a los prisioneros e infectarlas para simular las heridas de los soldados alemanes que combatían en el frente. Para ello se valía de madera, clavos oxidados, astillas de cristal, suciedad y serrín. Oberhauser también experimentó con niños, llegando a inyectarles aceite y exobarbital para extirparles luego los miembros y órganos vitales uno a uno. Creo que no es necesario preguntar si usó anestesia, ¿verdad? De la inyección a la muerte se tardaban en morir de 3 a 5 minutos, siendo conscientes las víctimas de sus efectos hasta el último momento. Tú que estás mirando esto, ¿te concibes haciendo lo que hizo Herta Oberhauser? ¿Serías capaz? El que tú siquiera puedas concebir viéndote hacer algo así, no quiere decir que no existan personas que serían perfectamente capaces de ello. Número 1. Herta siendo hombre de malvada, ¿no? Sí. Soy Herta. Si el video te gustó, apreciaría mucho que le dieras pulgar arriba y que nos comentes algo. Siempre te leemos. Siempre. Siempre. La ambientación musical ha sido cortesía del talentosísimo pinche tronchatoro. Por favor, visítalo. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Muy buen video.